Y con estas palabras, el noble decidió involucrarse en el conflicto, llevando a la mayoría de nobles a un final innoble. ¿Cuál es una de las peores formas de morir? Es un tema que rinde para un amplio debate que nos dará muchas respuestas horripilantes. Podríamos concluir que ninguna es mejor que la otra. Cada una luce su pesadillesco horror inherente. Sin duda alguna, en este video repasaremos una de las peores formas de morir, ya que mancilla no solo el cuerpo sino el recuerdo de quien haya padecido tal castigo. Corría el año 1174 en el territorio que ni era sacro, ni imperio, ni romano. Su líder, Federico Barbarroja, como buen emperador del siglo XII, se encontraba en medio de una batalla. Sus oponentes, los lombardos del norte de Italia. Federico sabía que si no quería fracasar, necesitaría ayuda de algunos nobles. Entre estos nobles se encontraba el duque de Sajonia y Bavaria, llamado Enrique el León, el cual sería de valiosa ayuda para el éxito de su campaña. Ahora, la mayoría pensaría que éste le ayudaría al emperador. No, Enrique el León se negó con ganas y el emperador tuvo que ir a la batalla con las tropas que apenas había reunido. Como consecuencia, la campaña fue un fracaso para Federico, quien apenas regresó a su territorio, estaba hirviendo de resentimiento ante la renuencia de Enrique el León para ayudarle en su campaña. Federico se aseguraría de castigar fuertemente a este traidor, así que reunió a sus autoridades y enjuiciaron a Enrique el León en un juicio sin comparecencia, o también llamado juicio in absentia, bajo el crimen de insubordinación. Luego Federico invadió Sajonia y se fumó todas sus cosas. Y también declaró de proscrito a Enrique el León. En noviembre de 1181, concretamente en la iglesia de San Pedro ubicada en Erfurt, Enrique fue sentenciado a 3 años de exilio. Pareciera que los deseos más profundos de Enrique se cumplieron, ya que el evento que se suscitaría en esta iglesia los dejaría a todos sin palabras. Como en todo juicio, la disputa de los bienes es la parte más codiciada, y en este caso se encontraban 2 hombres interesados en reclamar el mismo terreno de Enrique. El primero, el conde de Wittelsbach, dueño de la construcción de un castillo el cual le ayudaría a defender sus fronteras, ya que temía una invasión de su enemigo, quien era sobrino del mismísimo emperador Federico, el landgrave Luis III de Turingia. El segundo, el último mencionado, el landgrave Luis III, quien apenas se enteró de la construcción del castillo del conde, interpretó esta acción como una severa amenaza. Lo que comenzó como una discusión escaló en una riña de nobles, a tal punto que el rey de Alemania y heredero de Barbarroja, Enrique VI, intervino, y sí, este es el mismo Enrique VI de la cita inicial del video. Este hombre utilizaba una frase recurrente, la cual, si me permiten reiterar, reza del siguiente modo: si fracaso, que me muera en excremento. Increíble forma de tentar al destino. A esto se le conoce como presagio. Aunque se darán cuenta que tiene un pequeño giro de trama. Si algo he aprendido es no tentar al destino. Los poderes cósmicos que reptan desde las profundidades cuánticas cuando de su boca brotan palabras que desafían al destino, no son ningún juego. Comenzaron los preparativos para la resolución de esta disputa, evento que Enrique pensó invocar formalmente, eligiendo como sede la misma iglesia de San Pedro donde Enrique el León fue juzgado. Porque claro, ¿qué mejor lugar para juzgar a alguien que en una iglesia? Invitando no solamente a las partes correspondientes, sino a los nobles de todas partes del imperio. ¿Para qué? Probablemente para que todos vean quién tiene el poder. Y porque muchos deseaban ver al futuro emperador. De esta forma, Enrique VI mediaría personalmente las negociaciones. En esta iglesia, construida para el pueblo, en la cual ahora mismo se han reunido nobles de todas partes del imperio, en un segundo piso. No lo olviden. Aunque se desconoce el número exacto de asistentes, se estima que el número excedió el centenar.
Sin vacilar, comenzó una acalorada discusión en la que desafortunadamente no progresarían, ya que el piso de la iglesia crujió, la mayoría de los presentes cayó a la planta principal o primer piso, que debido a la fuerza, no pudo soportar la masa de un reguero de nobles acompañados de sus séquitos y también colapsó. Para empeorar la situación, lo que yacía por debajo de la planta principal no era otra cosa más que la letrina de la iglesia, y debajo de esta letrina de madera se encontraba la fosa séptica, un mar de desechos humanos. Se estima que de 60 a 100 nobles cayeron en el mar de caca de monjes, incluido el landgrave Luis III. Cayendo del segundo piso, al piso principal, y luego a la letrina que también colapsó, cayendo todos y reitero, en un mar de popó de monjes y demás devotos. Quienes corrieron con la mayor suerte, si es que podemos decirlo de esta forma, fueron quienes debido al impacto murieron instantáneamente. Sin embargo, los menos afortunados se asfixiaron con los inmundos vapores que se desprendieron como si se tratara de un portal hacia el mismísimo Averno. Hablando de suertudos entre comillas, el rey Enrique VI y el conde de Wittelsbach se salvaron por centímetros de haber caído al pozo inmundo, ya que en la caída se encontraban en la posición indicada para sujetarse de las alcobas en los muros de la iglesia. Apostaría a que el landgrave Luis III, de haber podido, hubiera arrastrado con él a su archienemigo el conde de Wittelsbach. A pesar de haber caído al ignominioso mar inmundo, el landgrave Luis III se salvó de perecer en este horripilante evento. Es en estos momentos donde el rey Enrique VI hubiera deseado jamás pronunciar su querida frase recurrente, ya que ahora se encontraba aferrado a la alcoba de la letrina, la cual probablemente estaba llena de popó de monje. El rey sobreviviría, pero no se iría a casa con las manos limpias. Otros nobles se salvaron de manera similar, sujetándose de lo que pudieran encontrar en las paredes. De lo que no se salvarían sería de la vergüenza de haber caído en un pozo de popó. Los escribas nos relatan su perspectiva de la siguiente forma. Mientras la mediación tomaba lugar con el fin de establecer un acuerdo de paz entre la nobleza, el piso del edificio colapsó hacia las aguas negras del fondo. Perecieron tanto nobles de mayor reconocimiento como otros de menor renombre. Vaya, los escribas salvaron las memorias de estos anónimos nobles difuntos que no verían sus nombres bajo el epitafio de haberse ahogado en un mar de popó, una forma realmente ignominiosa de irse de este mundo. El manejo de los desechos humanos en aquellos tiempos era básico y los riesgos biológicos que se corrían eran muy reales. Esto combinado con la mala decisión de Enrique VI en reunir a toda la nobleza y la falta de mantenimiento de la iglesia provocarían esta catástrofe. Los castillos e iglesias como la de San Pedro en la Edad Media, por más lujosos que los vieran, tenían un sistema de letrinas de madera en los que se almacenaban los desechos. Era tan simple como dejar caer los desechos y después vean cómo hacen para limpiar eso. Muchos nobles dejaron memorias escritas describiendo lo indecoroso que se era trasladarse a las partes posteriores de los castillos, hogares y edificaciones, las cuales tenían a la vista una pila de desechos que caía de los muros y paredes, ya saben, lo normal, lo de cada día. Deberíamos agradecer de vivir en una era donde no tenemos que arriesgar nuestras vidas para hacer el número 2. Conclusión. El número de víctimas, reitero, se estima entre 60 y 100 nobles que se ahogaron en 60 y 100 príncipes, princesas, condes, duques, ahogados en un mar de... Eventualmente, los monjes en la ciudadela de San Pedro acudieron a la escena con escaleras, rescatando a los sobrevivientes. Sin embargo, muchos de estos sobrevivientes morirían por infecciones. El destino, no conforme con la vergüenza de haberlos hecho caer en la inmundicia, les provocaría infecciones letales a quienes sobrevivieron esta catástrofe. ¿Y se preguntarán cómo se arregló esta disputa? En realidad no se sabe, no se tienen claras las consecuencias.
Lo poco que se sabe es que la reunión cambió de tono y Enrique VI junto a la restante nobleza se retiraron del lugar, provocando que nadie quisiera saber ni jota del asunto. Principalmente porque un considerable número de nobles, entre ellos, algunos de los nombres más ricos y poderosos del imperio habían perecido en un mar de caca. Teniendo en cuenta lo problemático que era este imperio, con la incontable cantidad de disputas entre nobles a diario, me atrevería a decir que en muchos territorios los ánimos se calmaron momentáneamente. Enrique el León regresó de su exilio solo para volver a ser exiliado en el año 1194, posteriormente haciendo las paces con su emperador. Enrique el León tuvo hijos con varias mujeres y vivió pacíficamente sus últimos días hasta perecer el 6 de agosto de 1195. El rey Enrique mantendría su reinado, convirtiéndose en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y murió el 28 de septiembre de 1197. Se especula si su muerte fue por malaria o si fue un envenenamiento. El landgrave Luis III participaría en la Tercera Cruzada en Tierra Santa, enfermándose en octubre de 1190 y muriendo Chipre cuando éste intentaba regresar a su hogar. El conde de Wittelsbach continuaría como arzobispo y participaría en la cruzada de 1197, muriendo en el año 1200. Y con esto llegamos al final del video. Quiero agradecer a quienes se quedaron hasta el final. Si el video les ha gustado, consideren darle like, suscribirse y compartir el video. De esta forma me ayudarían bastante con el algoritmo. Sin más, les ha hablado Dranitur. Nos vemos hasta la próxima. Que tengan un buen día.